Una pregunta muy frecuente que tienen mis pacientes con enfermedades cardíacas es, ¿qué deporte puedo hacer? La respuesta a esta pregunta dependerá de cada caso en particular, pero existen ciertas recomendaciones y pautas generales que les puedo dar aquí para que tengan una mejor idea de qué deportes pueden hacer manteniendo un margen de seguridad y precaución para evitar complicaciones. Lo primero a hacer antes de decidir qué deporte vamos a hacer es una evaluación médica preparticipación. Esto quiere decir ser examinado por un médico que debe hacer una historia clínica detallada, examen físico y en muchos casos, especialmente en cardiópatas, otras pruebas como analíticas, electrocardiogramas, ecocardiografía y pruebas de esfuerzo. Con los resultados de esas pruebas, tu médico ya se puede hacer una idea de tu situación de salud y de qué tan seguro es que puedas hacer ejercicio. Y de esa información, claro, viene el determinar qué deportes exactamente pueden ser buenas opciones y seguras para ti. Continuemos. Vamos a ver una lista de deportes que tenemos para elegir. Las disciplinas deportivas se pueden clasificar usando dos cosas. Una es el componente predominante del deporte. Estos componentes serían habilidad, potencia, resistencia, o si fueran mixtos, que tienen más de uno de esos componentes. Y dos, el grado de intensidad. Estas serían intensidad baja, media y alta. De esta forma, podríamos meter a todos los deportes en algún punto de este cuadro, donde tenemos el componente predominante de dicho deporte por un lado y por el otro lado el grado de intensidad que implica practicar ese deporte. Esta lista son solo algunos ejemplos. En deportes de habilidad y baja intensidad, por ejemplo, tenemos el golf, el tiro, el bowling, el curling, que no es muy conocido, el ping-pong. Pasando a los deportes de potencia, vamos de menor a mayor intensidad. Tenemos como ejemplos el lanzamiento de disco, esquiar, el levantamiento de pesas. En los deportes mixtos, que tienen un componente de habilidad combinado con potencia, merece la pena mencionar deportes como el voleibol, el hockey, el básquet, fútbol, el rugby, tenis, pádel, handball, y hay una mucho mayor lista de todo este tipo de deportes que seguramente ya conocen. Fíjense que estos deportes se pueden adaptar de una forma que pueden ser realizados a tanto baja, media o alta intensidad. Va a depender de qué tanto esfuerzo y competitividad realizamos al practicarlo. Por ponerles el ejemplo, una persona puede ser muy competitiva y darle mucha caña con lo que sería alta intensidad, pero otra puede también hacer ese mismo deporte, pero algo más suave, menos intenso, con lo que lógicamente la intensidad bajaría. Y finalmente, para los deportes de resistencia, el ejemplo más típico de intensidad baja es salir a caminar. Para que sea de intensidad moderada, lo subiríamos a salir a correr. Lo mismo con deportes como hacer bicicleta, nadar, remar. Estos son deportes de resistencia que se pueden hacer a baja intensidad, pero también se puede aumentar y hacerlos de intensidad media o alta. Ahora me dirán, vale, pero ¿yo qué hago? La respuesta exacta a esta pregunta es individual para cada persona. Depende del caso de cada uno, de cómo está tu capacidad física de base y de tu fuerza, cómo está tu corazón, qué lesiones u otras limitaciones físicas tienes. Todas estas cosas son las que yo considero para dar una recomendación precisa a mis pacientes. Pero si no estás muy seguro y quieres hacer algo y tienes poca experiencia con el deporte, en mi opinión y mi recomendación sería empezar a intensidad baja, es decir, suave, con ejercicios que combinen fuerza y potencia, como podrían ser ejercicios funcionales y con pesas ligeras, junto con deportes de resistencia también realizados a baja intensidad, como salir a caminar. Y a partir de allí, si luego de un tiempo con eso vas bien,
puedes ir poco a poco aumentando la intensidad, aumentar el esfuerzo, aumentar las pulsaciones durante el ejercicio y además ir probando los deportes que, añadido, tienen esos componentes de habilidad. Esa sería la lista que vimos en los mixtos: fútbol, básquet, tenis, pádel, el que se te ocurra. Aquí la idea clave es ser progresivo, ir poco a poco y siempre con guía y supervisión de tu médico. Y si yo soy tu médico, sé que es el caso de la mayoría de gente que ve este canal, me preguntas a mí y yo, viendo tu caso en particular, te podré dar una recomendación más precisa. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo. Gracias.